Señor les bendiga, muy buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes, bienvenidos a Contracultura Podcast a través de la Estación del Cielo. Tenemos con nosotros al pastor Felipe, como le digo yo de cariño, Pipe Ocampo. Él es el pastor de la iglesia que hace parte de la Alianza Cristiana de Colombia, Taller de Vida, y del grupo juvenil, ¿no? Pastor juvenil en este momento, profe, sí. Y le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más conectarnos aquí en www.laestaciondelcielo.com. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más poder continuar con esta conversación del mensaje a las 7 iglesias, que ya Amén. La próxima semana ya se termina el mensaje a las 7 iglesias, y continuamos con otras series, con otras conversaciones a la cual nos está invitando la Escritura para que estemos conectadísimos con lo que el Señor está hablando para este tiempo, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y es supremamente importante, profe, que no desconectemos. Si usted se congrega, no desconecte la palabra del domingo con lo que entregan el miércoles. Amén. Ni con sus devocionales, porque el Señor en todo momento está hablando, profe. Sí, a veces Pipe, creemos que, y muchos creen, que el Señor solamente nos habla el día domingo y el resto de la semana, ¿qué? El Señor quiere que vivamos una vida devocional, y una vida devocional no es solamente orar y ayunar. Una vida devocional es hacer lo que el Señor le gusta y le agrada, y todo lo que yo haga en mi vida, trabajar, compartir con mi familia, compartir con mis amigos, hacer otras actividades distintas a las que hago habitualmente en la iglesia, eso le agrada a Dios, y eso es tener una vida devocional. Todo lo que yo haga y le agrade a Dios es tener una vida devocional, Pipe. Eso es, profe, y la idea de este programa es que nosotros podamos ser direccionados directamente por la Escritura. Amén, lo que tú dices es supremamente importante. Uno de pronto está acostumbrado a que solamente se escuche la palabra del Señor el día domingo o el día en el que yo me reúno con la congregación. Sin embargo, la Escritura nos hace invitaciones constantes a que entremos confiadamente al trono de la gracia, a que mantengamos en estos tiempos de intimidad, de profundidad, a que le permitamos al Espíritu Santo ser el director literalmente de la orquesta de nuestra vida, y que nos pueda direccionar a través de la Escritura. Deleitarnos en el Señor ahorita no es una opción, literalmente es una obligación, porque el tiempo lo está premiando. Estamos viviendo tiempos de presión, estamos viviendo tiempos de Getsemaní, en donde las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones, desiertos, todo lo que tenemos que atravesar está sacando literalmente lo que hay en nuestros corazones, y que de la abundancia de nuestro corazón abre la boca. Así que si nosotros nos llenamos de la Escritura, nos llenamos de intimidad, nos llenamos de Cristo en nosotros, lo que va a salir en el tiempo de presión es Cristo. Amén. Y hace 8 días hablabas acerca de esas Jezabel, que con seducción y con algunas artimañas están arrastrando a los cristianos a que caigan en fornicación, a que caigan en el pecado, y a que se aparten del Señor. Y tenemos que combatir. ¿Hoy qué tema tenemos? Apocalipsis capítulo 3. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y este mensaje o este podcast lo hemos titulado Siendo fieles en tiempos difíciles, un llamado a perseverar hasta el fin. Amén. Y esto es una invitación que nos hace la Escritura, porque me encanta que en este mensaje integral que es el Evangelio, no nos habla de que nosotros no vamos a tener tribulaciones, profe. Por el contrario, Jesús siempre nos está diciendo, y empezó a decirnos: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido el mundo. El falso evangelio de la prosperidad ha vendido a las generaciones de que no hay sufrimiento, de que el cristiano, el hijo de Dios, no va a enfrentar pruebas o tribulaciones, sino que todo es todo es equilibrado, todo es perfecto en la vida del cristiano. Sin embargo, cuando vemos la narrativa bíblica y lo que nos muestra la Escritura, vemos que constantemente hay una invitación o hay un llamado a llevar o a pasar las tribulaciones. Como lo veíamos en alguno de los capítulos anteriores, las tribulaciones tienen fecha de vencimiento mientras yo esté bajo la cobertura de Cristo. Amén. Si yo estoy por fuera de su cobertura, voy a estar como el pueblo de Israel en un desierto, viviendo tribulación, viviendo pruebas, pero
dando vueltas porque no he podido entender la visión. Sin embargo, un pueblo con visión, un pueblo que se adhiere a la visión de Cristo, un pueblo que está bajo la cobertura del Señor, va a vivir la prueba, pero aparte de eso va a salir victorioso con entendimiento, con sabiduría, con más experiencia y dándole la gloria al Señor. Y ese es el objetivo de la prueba, que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo. A través de muchas aflicciones, a través de muchas tribulaciones, es necesario que nosotros pasemos para ser perfeccionados a la obra de Cristo, profe. Y ya lo dijiste, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo que yo he vencido el mundo. Y esa palabra de tranquilo que yo me acabo de inventar y meter ahí en las escrituras, es así, debemos sentir tranquilidad porque el Señor ha vencido el mundo. ¿Y dónde venció el mundo? En la cruz del Calvario. Sí, sí, sí. Y recuerden que el Señor dice, yo te daré la corona de vida. Y nosotros tenemos que perseverar, nosotros tenemos que luchar, debemos salir adelante, no podemos ser personas fluctuantes, no podemos ser cristianos que con la primera prueba salimos huyendo, pero para el lado contrario. Debemos fortalecernos porque nosotros nos fortalecemos en la debilidad. El Señor puede actuar cuando nosotros somos débiles. Diga el justo, débil soy. Y nosotros debemos mantenernos en Cristo, que es la roca, la piedra angular, la que nos sostiene. Como veíamos en la entrevista anterior, no soy yo, es en las fuerzas del Señor, es el Señor quien me fortalece y debemos perseverar. Y vemos que las iglesias, el Señor demanda que las iglesias se mantengan firmes en el Señor. El pueblo de Israel, ¿por qué fue al exilio? Porque falló, porque se apartó del Señor. Y nosotros no debemos apartarnos, porque si nos apartamos va a haber juicio contra nosotros. Y ese juicio va a ser de condenación. ¿Quién es Jesucristo? ¿Tu juez o tu abogado? Porque las escrituras dice, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Y si Cristo es mi abogado, quiere decir que me va a salvar, me va a exonerar del pecado y de la muerte eterna que cae sobre el pecado. Porque recuerden que el Señor aborrece el pecado, porque Él es santo y en Él no hay ninguna oscuridad. Ahora miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Lo mismo que le dice al resto de las iglesias, se lo dice a Filadelfia. Yo conozco tus obras. No le podemos mentir al Señor. No le podemos esconder nada. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esto me encanta, profe, porque el Señor se muestra, como tú lo decías, como el santo y como el verdadero, aquel que no se mezcla con nada, el eternamente otro. Así se revela Jesús a la iglesia de Filadelfia, porque esta iglesia, viviendo la presión social, cultural, económica del momento, incluso la misma persecución que estaba viviendo la iglesia, había sido fiel al Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando yo tengo una relación íntima con Dios, cuando yo tengo una relación profunda con la Escritura, Él comienza a impregnarme de su naturaleza. Por lo tanto, yo no voy a diluir los valores morales de la palabra, sino que voy a estar radicalmente arraigado a la Escritura, a tal punto de que esté dispuesto a entregar mi vida por el Señor, porque no se va a negar. Y aquí este contexto lo que me está hablando es que la presión, la tribulación, la prueba, pues va a traer un desgaste físico. Y es lo que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Tienes poca fuerza, lo reconozco. Había un desgaste físico, emocional en esta casa. Sin embargo, nada de eso, profe, fue una excusa para negar al Señor. Y así es, mi Pipe. No hay excusa para que nosotros caigamos en pecado. No hay excusa para que nosotros no perseveremos. Si vamos al contexto que me pareció apropiado lo que acabas de hacer, era un contexto de paganismo, era un contexto de persecución. Y esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, que es la única iglesia que el Señor aprueba, sí, es una iglesia que en medio del contexto, como Daniel y sus amigos, se mantuvieron firmes en el Señor, no se dejaron contaminar. Era una iglesia que no iba a los cultos del emperador. Había un culto que se llamaba el culto a los Nicolaitas, sí, en esa época. Sí.
Era un culto pagano, era el culto al emperador. Y estaban los templos de las diosas para tener estas relaciones incestuosas, estas relaciones paganas, aberrantes en estos lugares. Y estos cultos de adoración, estos templos que habían a Apolo y a todos los ídolos que tenía la cultura greco-romana, porque arranca con los griegos, inicialmente con Carlomagno. Y entonces vemos que esta iglesia se mantiene firme y es una iglesia que persevera, y asimismo hoy no hay pretexto que como cristianos nosotros abandonemos y no seamos capaces de perseverar. Aquí en el libro de Apocalipsis, ya lo hemos dicho, aquí se ve al Señor como el Cordero victorioso, el 3 veces amén. Amén. Sí. No se ve como el Cordero inmolado, que lo vemos en el Nuevo Testamento. Obviamente que el Apocalipsis también hace parte, pero en el Apocalipsis vemos a ese Cordero victorioso, ese Cordero donde todas las naciones van a pasar delante de él, donde todos los imperios, donde todos los gobiernos van a doblar rodilla delante de él, el Cordero que venció en la cruz, el Cordero que triunfó sobre el mal y el pecado. Y o sea que no hay pretexto, Pipe, para que nosotros caigamos en pecado y digamos que somos débiles. No hay ningún pretexto, profe, porque justamente este mensaje de ser fieles en tiempos difíciles es una invitación vigente para nuestro tiempo. Así es. Porque estamos pasando tiempos difíciles. Puede que usted no tenga una dificultad económica, pero sí puede tener faltantes o vacíos emocionales que le quebrantan a usted y no le permiten vivir una vida emocionalmente sana o mentalmente sana o físicamente sana. Porque sí, yo puedo tener muchas cosas materiales, pero puedo tener una dolencia física, una enfermedad que no me permita vivir la plenitud que Cristo quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra. Y resulta que uno se encuentra, profe, sí, con muchas personas que se han disgustado incluso con sus pastores o con líderes o con la misma iglesia, y su excusa para dejar de congregarse es eso, es que el líder falló, es que el pastor hizo esto, y prefieren irse a permanecer fieles al Señor. Pipe. Y esto solamente, profe, sí, y te lo digo porque lo he podido ver muchas veces, ¿sí? Y eso, en vez de darme enojo, me da tristeza, porque solamente me deja ver que estas personas nunca conocieron a Cristo en la profundidad. Porque yo puedo tener personas que me hayan hecho daño, pero nada de eso puede afectar mi relación íntima con Jesús, porque Él se ha revelado a mí, Él me selló con su Santo Espíritu. Él me está diciendo a mí que yo soy su hijo y que ha dejado una marca en mi interior que representa que yo soy su hijo. Y por eso me encanta lo que dice Juan capítulo 15 versículo 22. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de pecado. Nosotros en este momento no tenemos ninguna excusa para abandonar al Señor, porque el evangelio se nos ha predicado completo, porque hemos sido sellados con el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, porque podemos vivir una vida victoriosa si rendimos totalmente nuestro corazón al señorío de Cristo, y porque podemos pasar los tiempos de tribulación, de prueba o desiertos rendidos al Señor, porque Él prometió estar con nosotros hasta el final. Así que no hay ninguna excusa para abandonar o alejarnos de nuestro Dios. Esas excusas se convierten en pretextos, Pipe. Mira, como pastor principal he conocido de casos, es que el hermano no me miró, ¿Sí? es que el otro hermano no me saluda, es que, ¿te acuerdas del caso de Loida? De las dos hermanas, se me escapa. Raquel. No, en el Nuevo Testamento, ahí el caso, Pablo tiene que intervenir y le pide a la iglesia que intervenga, porque hay dos hermanas que se mantenían firmes y que llegaron a tener enemistad dentro de la iglesia. Y sucede que en la iglesia muchas veces, porque se acabó el café y no me alcanzó café, yo me voy de la iglesia. Sí. Porque el pastor de pronto estaba ocupado y no me pudo atender, entonces yo me enojo. Y buscamos los pretextos más tontos, discúlpenme la expresión, para abandonar la iglesia, para no volver a la iglesia, y eso se convierte en contraproducente, porque abandonamos la iglesia y abandonamos también los caminos del Señor, y el Señor quiere que nos mantengamos firmes. Pablo dice: prosigo hacia la meta. Quiere decir que tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos firmes, no podemos estar
aquí y allá. Debemos mantenernos firmes sobre las Escrituras. Esta palabra es la única palabra que nos puede vivificar, que nos da vida, que nos guía, que nos exhorta, que nos enseña, que nos permite a nosotros mantenernos firmes. No las cosas del mundo, porque el pastor, el líder, son cosas del mundo, y no quiere decir que, y no estoy hablando del mundo de la carne, porque su pastor es un hombre de Dios, sino que son cosas que son intrascendentes. Usted no se puede enojar y disgustar porque el pastor no le dio la mano en ese momento, quizás estaba ocupado. Mira, Pipe, un caso sencillo. Una hermana en una iglesia, venían orando porque ella llevaba 4 o 5 años sin empleo. ¿Sí? Y empezaron a orar por el empleo de la hermana, empezaron a clamar, la hermana iba a ayunos, la hermana iba a las vigilias, la hermana iba a las alboradas. Consiguió empleo y no volvió a la iglesia. La llaman a la hermana y la hermana dice, no, es que no tengo tiempo porque el trabajo no me deja. Cambió al Señor y no volvió. Por la bendición. Entonces, eso me gusta lo que estás diciendo. Entonces, nadie le puede servir a dos señores. Sí. ¿A quién le estaba sirviendo? ¿Estaba detrás de qué? Solamente de la tierra prometida. ¿Sí? Ahora, no son los panes ni los peces los que me sostienen. Es el proveedor. Dice la canción de, creo que es Ale Zurdo, ¿no? Ahora, nosotros, esto hace parte de los tiempos difíciles. Pero miren lo que dice Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí quiero decirles algo, la iglesia de esta generación, nuestra iglesia, nosotros que somos la iglesia, estamos entrando en un tiempo de perfeccionamiento en quebranto. La iglesia necesita ser quebrantada para que podamos ser vasijas de justicia, para poder tener y ser depósitos de la gloria de nuestro Señor. Una iglesia que experimenta la gloria de Dios en la debilidad. Eso es lo que está haciendo el Señor. Por eso es que el Señor no le trae una solución a Pablo para su aguijón. Simplemente le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si nosotros vamos a ser formados a la imagen y semejanza de Cristo, tenemos que ser quebrantados. Amén. Y el quebrantamiento viene por la prueba, por el desierto, viene por la tribulación. Mira lo que dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros necesitamos ser quebrantados. La iglesia gloriosa, profe, de los últimos tiempos es una iglesia quebrantada, es una iglesia que va a ser perfeccionada en la debilidad, es una iglesia que cumple la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una iglesia que expresa lo mismo que expresó Juan, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Nuestra autoridad, profe, no está en los diplomas, no está en ser religiosamente correctos, sino en las cicatrices de la gracia, y esas cicatrices de la gracia se obtienen pasando las tribulaciones, pasando las pruebas, pasando los desiertos económicos, desiertos de salud, desiertos de otra índole que afecten la integridad de nuestra humanidad. Pero se los recuerdo, mientras nosotros nos mantengamos firmes en el propósito por el cual Cristo nos ha llamado, Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y como cristianos y como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ser esos bienaventurados que tenemos hambre de buscar ese pan que representa el cuerpo del Señor, su presencia, ir a buscarlo en cualquier tiempo, en todo momento. Necesitamos tener ese hambre y querer saciarnos por la presencia del Señor. Y esa sed de justicia, porque la iglesia está demandada. La iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se fue al exilio por ser impíos y por no desobedecer al Señor. Y claro, y por no ejercer justicia, porque los pobres eran subyugados, eran esclavizados, y el Señor demanda de que la iglesia vaya más de las 4 paredes, que la iglesia se movilice, que la iglesia salga, que la iglesia vaya como los jóvenes de taller de vida, vayan al parque a predicar, porque habrá muchos jóvenes que no van a entrar a la iglesia y que necesitan escuchar el mensaje en sus lugares,
porque no van a ir a la iglesia, porque quizás el domingo no van a entrar a la iglesia, porque consideran la iglesia como un muro infranqueable, como ese muro que divide un país de otro, como el muro que divide o la frontera que divide México de los Estados Unidos, algo así. Pero la iglesia se puede acercar y puede ir a esos que necesitan y que tienen hambre y que tienen sed de justicia. A veces la iglesia no hace eso, ¿sí? O no hacemos eso, porque hemos crecido en una individualidad en donde nosotros nos hemos puesto en el centro del evangelio y nuestras oraciones están cargadas de yo necesito, yo soy, yo quiero, dame, este es mi deseo, estos son mis proyectos. Pero resulta que el evangelio no se trata del hombre, sino que se trata de exaltar a Cristo. Y por ese motivo, profe, que tú estás mencionando, de lo que a veces dejamos de hacer, de cumplir nuestra tarea, nuestra asignación en esta tierra, por ese motivo es necesario que en este tiempo nosotros como iglesia seamos quebrantados. El quebranto y las tribulaciones, profe, que la iglesia de los últimos tiempos, o sea, nosotros vamos a atravesar, nos van a hacer más humildes, dependientes y van a restaurar en nuestro corazón un clamor incesante. La iglesia de este tiempo, la iglesia de Cristo, va a llorar mucho, profe, y vamos a llorar porque necesitamos ser quebrantados. Hay cosas que nosotros no conocemos en nuestros corazones, hay cosas que no sabemos, ¿sí?, cómo vamos a reaccionar frente a ciertas situaciones, pero nuestro Dios, que todo lo ve, Él sí conoce, y por eso es que nos meten pruebas, por eso es que vienen situaciones que nos quebrantan, que nos humillan, porque es necesario que se cumpla la escritura, es necesario que a través de muchas tribulaciones ustedes entren al reino de Cristo. Por eso Pedro le habla a la iglesia diciéndole: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere el tiempo. Humillarse en el reino del Señor no es perder nuestra dignidad, es menguar para que Cristo crezca, porque el evangelio no se trata del hombre en el centro, se trata solamente de exaltar a Cristo. Y hasta que nosotros como iglesia no lo entendamos, vamos a vivir en frustraciones cuando vengan las pruebas, porque en vez de preguntarle al Señor ¿por qué está pasando esto?, la pregunta correcta debería ser ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué hay en mi corazón que todavía no está alineado a tus planes? Que necesito ser probado, necesito ser pasado por este momento de presión para poder ajustarme completamente a tu señorío y vivir una vida de completa dependencia a ti y a tu palabra. Así es, y recuerden que el oro, para ser probado, necesita pasar por el fuego. Y cuando hablamos de quebrantamiento, significa, como decía el pastor Pipe, morir a los deseos de la carne. El Señor tiene que quitar y desarraigar y limpiar todo lo malo para purificarnos. Y eso es un proceso que es doloroso, pero necesitamos pasar. Y me hiciste acordar de Romanos capítulo 14, versículos del 17 al 18, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, ¿sí?, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Entonces nosotros debemos tener claro que el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y cuando yo estoy viviendo ese quebrantamiento, debo sentir el contentamiento, que es que en medio de las dificultades yo tengo que sentir a Cristo Jesús, que cuando Pablo estaba yendo a la muerte, sí, y la estaba enfrentando, Pablo sabía en quién había creído y sabía hacia dónde iba, y murieron gozosos todos los apóstoles que murieron de manera trágica. De todos los apóstoles, de los apóstoles que conocemos, todos murieron o lapidados, crucificados, ¿sí?, empalados, apedreados, y solo Juan de Pasmos, el escritor del Apocalipsis, es el único que posiblemente murió en una isla solo y abandonado, que también es trágico, pero todos murieron gozosos. Todos sabían que tenían que dar su vida, porque el Señor mismo dijo:
el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Asimismo, tome su cruz y sígame. Y esto empata con el texto bíblico que acabas de decir anteriormente. Yo quiero menguar, yo quiero morir para que crezcas tú. Y morir para que el Señor crezca es dejar de pensar de manera egoísta. El yoísmo que también estabas comentando anteriormente. Primero yo, segundo yo, tercero yo. No, tenemos que morir, tenemos que pensar como piensa, tener la mente de Cristo que nos habla el apóstol Pablo en una de sus cartas. Debemos tener ese corazón que el Señor demanda. Debemos ser perdonadores como lo habla en Efesios capítulo 5, porque el Señor les perdonó, así mismo ustedes deben perdonar. Entonces nosotros tenemos que ser como el Señor, y estamos hablando de la justicia de Dios, el poder repartir, el poder ir a donde las viudas como lo hacían en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a los discípulos allí en el libro de Hechos que vendían las cosas y las repartían con las viudas, con los huérfanos. Vemos al Señor sanando al leproso, devolviéndole la vista al ciego, sanando al cojo. Vemos al Señor sanando a esta mujer de flujo de sangre, y vemos que el Señor en ningún momento les señaló, sino más bien les mostró el amor y la misericordia, y a muchos les dijo: vete, no peques más. Y entonces vemos que la iglesia a veces no perdona, la iglesia a veces señala, y la iglesia debe ser quebrantada, una iglesia que espera, que ora, que se mantiene firme, que a toda hora está buscando la presencia del Señor, porque no sabemos en qué momento, Pipe, viene la segunda venida de nuestro Señor, porque estamos viviendo ya dolores de parto. Estamos en un tiempo en donde, a ver, yo quiero decirles algo. Jesús expresa que nadie sabe el día y la hora. No, nadie sabe. Nadie lo sabe. Ni él, solamente mi Padre. Solamente lo sabe el Padre. Eso es lo que expresa Jesús, ¿sí? Pero Jesús sí nos enseña a leer la temporada. Porque allá en Lucas capítulo 21 dice que cuando veamos, así como viene, se está preparando la estación para que venga la primavera, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿qué está diciendo? Que nosotros debemos aprender a leer el tiempo para comprender cuándo va a ser la venida del hombre. Y aquí con esto quiero introducir algo, profe, o quiero hacer un paréntesis de algo que tú decías ahora. Se nos ha enseñado que la paz es un sentimiento de tranquilidad. Y es una ausencia de problemas, de conflictos, es un estado de completa armonía, equilibrio, de gozo, de muchas cosas. ¿Sí? que la nevera está llena, que exacto, tenemos salud, sí, hay una prosperidad. Sí, y esto, cada vez que yo veo el concepto de esta manera, pues me acuerdo como el folletico de los testigos de Jehová del León, con la gente ahí, todo el mundo viviendo. Sí, en el huerto del Edén. Sí, yo me acuerdo de eso. Pero resulta que cuando yo veo el concepto bíblicamente, cuando la palabra nos habla de paz, habla de que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que así yo esté pasando pruebas, tribulaciones, desiertos, si mi vida está en orden conforme a la voluntad de Dios, yo estoy viviendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque aún en medio de la tristeza, del dolor, de la angustia que pueda sentir en el momento, porque así fuimos diseñados, voy a tener la confianza no puesta en las circunstancias externas, sino en aquel que venció en la cruz, que resucitó, que ascendió, que pronto volverá, que tiene un propósito para mí y que prometió que iba a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Por eso es importante que nosotros veamos la paz como que todo esté en orden conforme a la voluntad del Señor. Y con esto introduzco la otra parte que quería decir, profe, y es que aquí venimos a hablar es la verdad completa del Evangelio. Amén. Y resulta que la iglesia y el mundo va a vivir en los próximos años un cambio de reingeniería social. Probaron con la pandemia. Sí. Con la pandemia hicieron una prueba de reingeniería social durante un año. Pero ahorita ya se está alistando la Agenda 2030, que lo que va a establecer es un gobierno a nivel mundial, un nuevo orden mundial que va a establecer una sola religión, una sola cultura, una sola moneda, una sola sociedad, ¿sí? Que el lema principal de esta Agenda 2030 es: no tengas nada para que sea feliz, y a lo único que está invitando es a que las personas se independicen completamente de Cristo. Y si tú haces la cuenta, estamos en el año 2024. Para que la Agenda 2030 comience a funcionar quedan exactamente 6 años. Desde que comenzó a lanzarse el proyecto a profundidad
de la Agenda 2030 fue en el año 2023. Faltaban exactamente 7 años para que comience a manifestarse este reino. Antes me daba un poco de temor hablar de esto, pero ahorita ya no me da miedo. Tengo la certeza de que en esos 7 años el mundo y la estructura del mundo como lo conocemos ahora va a cambiar radicalmente. La pandemia simplemente fue un aviso de lo que va a ocurrir en los próximos 6 años. Por eso la necesidad de que ahora en estos 6 años, profe, y me siento un poco como José hablándole al faraón y diciéndole, si tú quieres pasar el tiempo que viene de los 7 años de escasez, en estos 6 años hay que recoger alimento en nuestros almacenes. Y a todos los que nos están escuchando, se vienen tiempos difíciles, tiempos de persecución, tiempos de angustia, tiempos en donde no vamos a poder reunirnos como nos reunimos normalmente los días domingo, los días miércoles, tiempos en donde a causa de nuestra fe en Cristo vamos a ser perseguidos. Y en este momento, en estos 6 años que nos quedan, es necesario que acumulemos, que guardemos alimento en nuestros almacenes. Y no hablo de un alimento físico, hablo de que nosotros debemos cultivar aceite de intimidad, porque se viene la noche oscura, se viene un manto de oscuridad que va a tapar literalmente el mundo, y solamente aquellos que tengan la verdad, que perseveren, que se mantengan firmes en lo que dice la palabra y la escritura, y que cultiven aceite de intimidad, van a poder prevalecer en este tiempo de oscuridad que se avecina para esta temporada. Entonces hay una invitación que nos hace la escritura. Y aquí quiero hacerles una pregunta: ¿cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a profundizar en el Señor? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a tomar nuestras asignaciones en el cuerpo de Cristo? Esto es un llamado que estamos haciendo no solamente desde aquí, desde la Estación del Cielo, o desde la Alianza Cristiana y Misionera Sede Taller de Vida aquí en el barrio 7 de agosto. Esto es un llamado a la Iglesia Universal a que desde ya empecemos a cultivar aceite, a que nos arrepintamos y volvamos al primer amor, y a que seamos fieles en los tiempos difíciles, porque sí vienen tiempos difíciles. Amén, así es. Las dos hermanas que estábamos haciendo alusión, ya recordé, Evodia y Síndique, que estaban divididas y después habían trabajado para la obra, y a veces pasa así en la iglesia, y debemos mantenernos firmes, debemos seguir la voz del Señor. Él es nuestro pastor, Él conoce nuestra voz, Él vino por las ovejas perdidas, y nosotros somos esas ovejas perdidas, nosotros somos esa ovejita que se apartó del Señor. Y como dice el pastor Pipe, debemos entonces recoger aceite para que la venida del Señor, que es un texto, aquí lo hemos mencionado, llevamos 4 meses haciendo este programa y 4 meses llevamos diciendo siempre el tema de las vírgenes sensatas e insensatas. Mateo entonces, capítulo 25 para el que quiere ir a estudiarlo. Sí, así es. Entonces nosotros debemos mantenernos firmes, debemos tener ese aceite y esperar la venida de nuestro Señor. ¿Y qué significa recoger aceite? Significa estar vigilantes, estar despiertos, estar ayunando, estar orando, estar esperando la venida de nuestro Señor, y no quedarnos dormidos. Cumplir con mi asignación en el cuerpo de Cristo. Exactamente. Porque no puedo aislarme. Cuando Jesús diseñó y pensó la iglesia, Él no la pensó como individuos, Él la pensó como una comunidad, como una familia en Cristo. Por eso es que para este tiempo, profe, necesitamos con urgencia que el Señor restaure o nos perfeccione en comunidad, que el Señor nos perfeccione en intimidad, que el Señor nos perfeccione en quebrantamiento, porque solamente aquellos que están quebrantados, que están rendidos al Señor, van a poder prevalecer en el tiempo de oscuridad que se viene para la tierra, para la humanidad. Viene un tiempo de persecución, de tribulación. La pandemia solamente fue un aviso de lo que va a pasar en los próximos años, y para la pandemia no había nadie preparado. Un viernes estábamos todos juntos en nuestras universidades, trabajos, en nuestros lugares cotidianos, y un lunes estábamos completamente encerrados, sumidos en el miedo y en la incertidumbre, porque no sabíamos qué iba a pasar. Ese fue un proceso de reingeniería social, una prueba que solamente hicieron el piloto para todo lo que se va a establecer en el año 2030.
Pipe, y hay un texto que me encanta muchísimo, que es Mateo capítulo 24, versículo del 37 al 39, y lo voy a leer en la NBI, no todo ¿Sí? completo, porque yo creo que nosotros debemos prepararnos. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque dice así: porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Y es lo mismo que está pasando en este momento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio. Y así va a pasar con la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Y que no nos coja bebiendo, comiendo y dándonos en casamiento, hasta el día que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Entonces nosotros debemos estar preparados. Este texto me encanta muchísimo, pero me estremece, me produce escalofrío, porque vemos muchas personas que no perseveran, vemos muchas personas que están en las cosas del mundo, que están seducidos por esa Jezabel, que con su artimaña, con su método de Manipulación. de manipulación y seducción, ¿no? Sí. Estrategia para atraerte, como la serpiente, atraerte, llevarte hacia las cosas del mundo. Están dormidos y están comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, pero cuando llegue cuando el Señor venga descendiendo en una nube vestido de majestad con los ángeles alrededor, allí vendrá el rechinar de dientes. Debemos estar preparados, no podemos dormirnos, tenemos que ser perseverantes. A Noé, que empezó a construir 40 años antes el arca, lo señalaban porque construyó un arca, y tú que eres geógrafo sabes que construyó un arca donde nunca había llovido, y me imagino que le decían loco, tonto, bruto, de todo, lo trataban mal. Pero cuando llegó la lluvia y empezaron a ver que la lluvia y que las aguas empezaron a subir, ahí me imagino empezaron a tocar, pero el arca ya saben que lo cerró el Señor, no lo cerró Noé. Hay un llamado que nos ha hecho el Señor y yo te lo comparto, profe, y se los comparto a todos ustedes que nos están escuchando. El año pasado yo tomé una decisión en mi corazón, y es que no iba a callar este mensaje. Lo voy a hablar ya sea en mi iglesia o en donde se me permita, o en las plazas, en los parques. No importa si nos llaman locos, fanáticos, el Señor nos ha dado una asignación de ser heraldos de su mensaje, de ser atalayas para este tiempo, y sin importar lo que perdamos, ya lo hemos ganado todo en Cristo. Por eso es la urgencia que hemos traído de hablar del mensaje a las 7 iglesias, de las 7 iglesias, cómo nos habla para este tiempo, cómo nos prepara para este tiempo. Y es que las señales se están cumpliendo. Ahorita que leías Mateo capítulo 24, ahí en ese mismo capítulo y en el paralelo de Lucas capítulo 21, dice que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y esos que se enfrían son aquellos que tienen su corazón dividido, que no han aceptado completamente el señorío de Cristo en sus vidas, y que siguen coqueteando y tolerando el pecado en sus vidas. Pero en este llamado que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia, le está diciendo: tú tienes pocas fuerzas porque has permanecido fiel a mi palabra. Tú tienes pocas fuerzas porque no has negado mi nombre. Tú tienes pocas fuerzas porque has sido radical en lo que has tenido que ser radical. Tú tienes pocas fuerzas porque lo has dejado todo por mí. Tú tienes pocas fuerzas porque te has negado a ti mismo, has tomado tu cruz y me has seguido. Tú tienes pocas fuerzas porque en medio del desierto que viviste has permanecido fiel a mi palabra. Tú tienes pocas fuerzas porque aún en medio de la escasez tú has dicho: tú eres el Dios de la abundancia, y así tú no me proveas, yo no te voy a dejar de adorar y de servir. Y así es lo que nos dice el Señor, y se los digo proféticamente hoy: tú tienes pocas fuerzas, pero has guardado la palabra del Señor, y por eso el Señor trae recompensa para tu vida, porque te has mantenido fiel en medio de la prueba. Y el Señor allí mismo les dice que viene pronto. Así mismo, el Señor hoy nos está diciendo que viene pronto. Y yo creo que es la oportunidad. Si usted hoy se conectó, es porque es la voluntad del Padre. El Señor quiere que usted escuche este mensaje, y quizás sea la última oportunidad que usted tiene y que nosotros tenemos, porque no sabemos en qué momento el Padre nos va a llamar a su presencia. Pero lo único que podemos decir es que con gozo iremos hacia Él, con gozo iremos y diremos como Pablo,
que él sabía en quién había creído y estaba confiado que iba hacia el Padre. Asimismo, usted hoy tiene la oportunidad de recibir al Padre, de recibir al Hijo, de recibir el Espíritu Santo, de confesar que usted es un pecador igual que lo somos nosotros. Nosotros no somos perfectos, no somos perfectos por estar aquí en la radio, no somos perfectos por estar predicando la palabra de Dios en una radio cristiana. Somos hombres, somos mujeres, somos testimonios de que nos equivocamos, pero queremos ser fieles al Señor, queremos ser perseverantes, no queremos desistir y queremos mantenernos firmes sobre la roca, no queremos caer, queremos levantarnos, porque el único que nos puede levantar es Cristo Jesús, y el Señor dice que nos dará la corona de vida. Ese es nuestro galardón al final del día, y yo quiero recibir al final de nuestras vidas, y yo quiero recibir ese galardón, porque solamente me lo puede dar Cristo Jesús, y el gozo que tengo hoy, nadie me lo puede quitar. Yo quiero terminar con esto, profe, y está escrito, es una promesa que el Señor me ha dado para este tiempo, pero también quiero entregárselas a ustedes, y está en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, el Señor te está perfeccionando a ti, profe, me está perfeccionando a mí, nos está perfeccionando y nos va a perfeccionar en tres cosas importantes. Uno, vamos a ser perfeccionados en intimidad, una iglesia que tiene puestos sus ojos solamente en Cristo. Dos, vamos a ser perfeccionados en comunidad, una iglesia que aprende a ser familia. Y tres, vamos a ser perfeccionados en quebrantamiento, una iglesia que manifiesta el poder y la gloria de Dios en la debilidad. En esas tres cosas nos va a perfeccionar el Señor, y esa es la invitación que nos hace a través de Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, siendo fieles en tiempos difíciles. Y termino mi participación con esto porque ya tenemos que despedirnos. Y el Señor en Apocalipsis, que estamos leyendo capítulo 3, en el versículo 19 dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Y entonces, de esta manera, disculpen porque tengo problemas de visión y está muy pequeña la letra, pero entonces el Señor va a utilizar esa gran tribulación, esa gran prueba que va a haber sobre la iglesia, sobre el mundo, para poder saber quiénes están con Él y quiénes están con las cosas del mundo, y va a ser de gran bendición para saber quiénes son fieles al Señor y puedan recibir ese galardón, amén, esa recompensa. Me gustaría, profe, ahorita que mencionas el tema de la gran tribulación, que tengamos un especial en donde toquemos este tema de la gran tribulación, porque hay personas que son pretribulacionistas, o sea, que piensan que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, antes del milenio. ¿Sí? Otros que dicen que la iglesia va a pasar en medio de la tribulación, y en medio de la tribulación, o sea, cuando se acaben los primeros 3 años y medio de la manifestación del anticristo, entonces la iglesia va a ser arrebatada. Y otros son post-tribulacionistas y dicen que la iglesia va a ser arrebatada, o sea, la segunda venida de Cristo va a ser después de la gran tribulación. Entonces vamos a tener un especial, lo preparamos con la luz, lo que nos dice la escritura de la gran tribulación, del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, del reino milenial, que me parece clave que nos preparemos en este sentido. Pero sí quiero decirles que, como lo decías tú, viene un tiempo de prueba, y es necesario que para este tiempo, desde ya en nuestras iglesias locales, en nuestras familias, empecemos a cultivar aceite de intimidad. Así es. Podríamos hablar entonces de los premilenialistas, postmilenialistas, que son después, y los milenialistas, que son los que dicen que viviremos la prueba. Pero recuerden, antes de la venida del Señor, durante y después de la venida del Señor. Entonces, para que estén allí muy pendientes, muchísimas gracias a la Iglesia Taller de Vida, que hace parte de la Alianza Cristiana de Colombia, y al grupo juvenil que Alianza Joven, Taller de Vida, felices de poder compartir con ustedes estos 45 minutos. Como siempre, aquí en la casa se nos va rapidísimo el tiempo, y cuando nos sentamos en la mesa a disfrutar del alimento que el Señor nos ha entregado, pues el tiempo se disfruta mucho más. Muchas gracias al profe Álvaro y a la Estación del Cielo por abrirnos las puertas. Ya desde hace 11 años nos conocemos, habíamos hecho otro programa que se llamaba Jóvenes con Propósito, y ahorita nuevamente
nuevamente el Señor nos ha permitido reunirnos, profe, aquí en Contracultura Podcast. Podemos hacer un programa de las dispensaciones. Sí, me parece bien. Y enlazamos con el tema, ¿no? Claro. Lo del premilenialismo, que tiene que ver que antes del milenio, durante el milenio y después del milenio, ¿no? Sí, me parece bien. Creo que hay que traer luz y para nosotros mismos entendimiento de lo que el Señor está haciendo, porque Dios no ha llamado a personas que estén desconectadas de su propósito. Por el contrario, dice Daniel capítulo 12 que en los últimos tiempos los entendidos resplandecerán. Amén. Entonces vamos a resplandecer de acuerdo a lo que la palabra nos dice, y todo aterrizado a la Escritura. Recuerden que estamos en la sexta dispensación, que es la gracia. Falta la séptima, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos hablar desde el periodo de la inocencia, que éramos como niños en el huerto del Edén, que es el primer periodo de la dispensación. Dios les bendiga, muchísimas gracias, Pastor Pipe. ¿Dónde podemos encontrar esta serie? En Spotify y en YouTube. En el este ya sería el 12º capítulo que publicamos, ¿sí? De esta primera temporada de Contracultura Podcast. Estamos en Spotify como Contracultura Podcast, encendidos por tu voluntad. Ya hemos llegado, profe, te cuento, a 2.500 interacciones. O sea, eso quiere decir que estos programas están llegando a muchísimas personas, sobre todo aquí en Colombia, y somos muy escuchados particularmente en Spotify, en Chile y en Argentina. ¿Sí? Entonces un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando desde Chile y en Argentina. Amén, amén. Pero desde aquí, desde la Estación del Cielo, yo sé que nos escuchan de Centroamérica y también de Miami. Entonces un abrazo a todos los que se conectan, incluso a nuestro pastor de la iglesia de Texas, que estuvo siempre conectado en Jóvenes con Propósito, y que sé que también escucha Contracultura Podcast. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Quiero saludar rápidamente a Juan Fernando Delgado. Nos saluda cordialmente. Gracias, Juan Fernando, por estar allí en la sintonía. Erika Riascos, gracias por estar allí. Carlos Garcés también por estar allí con nosotros. Capone BC o BC. Capone es un joven rapero que trabaja en Potrero Grande y hace una obra muy bonita, una obra con su iglesia y los jóvenes de su iglesia allí en este sector. Gracias, Capone, por estar en la sintonía. Linda Morán, gracias por estar en la sintonía. Dolores Peñalosa dice: gloria a Dios, mis amados hermanos. Edgar y Lolita de Taller de Vida Alianza, 7 de agosto, te mandan un saludo, Pipe, a ti como pastor de la iglesia. Como pastor juvenil. Sí, claro. Como pastor juvenil de la iglesia, son muy, muy amados, ¿sí? Y muy queridos para mí. Igual la hermana Erika, que es la líder de consolidación en este momento, y Juan Fernando Castaño, que es el primo de mi esposa. Amén, así es. Las crónicas de... ¿Se pronuncia así? Ese es mi primo, sí, ese es primo también, está en España. Un saludito para Eisin, que sí, también tiene un programa deportivo. Ah, qué bueno, podemos invitarlo a la estación deportiva para que nos hable de la liga española, que está muy interesante. Bueno, mi paz, Dios le bendiga. Dios te bendiga, mi pastor Álvaro, a todos ustedes, gracias por conectarse, y ya saben, nos vemos el próximo jueves, 5 de la tarde, les pido excusas, hoy pudimos empezar un poquito tarde, porque, bueno, había lluvia, también nos encontramos con el pastor del programa anterior y estuvimos Luis charlando, y bueno, gracias al Señor, Dios les bendiga, y profe, no sé si podríamos invitar incluso al pastor Luis para cerrar el tema del mensaje a las iglesias el próximo jueves, que ya cerramos con el tema de la Odisea. Entonces podríamos hacerle una invitación y charlar aquí los tres sobre cómo vencer la tibieza espiritual. Uy, tremendo, porque él es maestro de la palabra del Señor, él es un gran profesor y a él le gustan estos temas. Dios les bendiga, muchísimas gracias, sigan en sintonía, recuerden, somos más que Facebook, somos La Estación del Cielo, www.laestaciondelcielo.com, para que vayan a la señal y puedan escuchar 24 horas mensajes de reflexión y música que nos acerca y nos edifica, que nos acerca al Señor y que edifica nuestra vida. Sigan en sintonía de la